Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicar hoy Gálatas 2, versículo 17, parte B. Y dice así: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y bueno, para entender esta palabra, vamos a medida de introducción a orar. Padre Celestial, gracias por esto, te pedimos que tú nos ayudes a entender, Señor, esto que es tan importante para nosotros. Tu palabra, Señor, pero entendida por medio de los lentes, del lente que es el Evangelio de la cruz de Cristo, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje está en un contexto donde Pablo se está defendiendo. Y bueno, cuando uno se está defendiendo siempre tiene como una respuesta a lo que los otros le acusan. Y aquí está respondiendo a algo, entonces hay que entender a qué responde. Y está respondiendo a, se ve en el texto, de que los otros pensaban que él tuvo que salir de los apóstoles. Porque ellos no pensaban ni de cerca en este momento de que el Evangelio se le fue revelado a él, independiente de los apóstoles. Y no creían que se les fue revelado el Evangelio la misión para que él predicase este Evangelio correcto y que predicase a los gentiles. Estos no estaban creyendo. Entonces Pablo se está defendiendo: yo no consulté con ningún apóstol, al contrario, yo recibí la misión y fui y la ejecuté la misión. Y esta es la respuesta que va a dar, hermanos. Y bueno, el texto dice: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hay que entender el motivo de por qué dijo esto, hermanos. Y bueno, a modo de introducción, yo oré, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer otra introducción, no orando, pues ya oré, sino haciendo una introducción para que captemos también a modo de ilustración la problemática aquí que Pablo está respondiendo. Hermano, ustedes vieron que cuando ustedes compran un pegamento, una gotita o algo, y le sacan la tapa y el pegamento se cae o algo así, el pegamento se endurece, hermanos. Es más cuando tiene poco pegamento y se saca la tapa, pasan, no sé, unos días, unos meses y vos mirás si está una goma, ya no está más líquida la cascola. O la gotita. Cuando vos ves, si la gotita no tiene tapa, vos ves, querés sacar gotita y no vas a sacar nada, pues está sólido, ya no está más la gotita. Y es como que se secaron los hermanos de Galacia. Y muchos hermanos hoy en día también, hermano, están secos. ¿Por qué? Porque se separan de la raíz donde entra la savia para que ellos estén, por así decirlo, jugosos y dando vida, produciendo hojas, frutos. Pero no, vos le sacas la raíz, el árbol queda seco. Yo anteayer creo, bueno, unos días, comí así, dejé algo de arroz, porque no como todo, a veces dejo un poco más para después. Y dejé el arroz ahí. Cuando volví, habían unos arroces separados del montón donde estaba. Y esos arroces separados, ¿saben cómo estaban? No estaban así jugosos, estaban secos los arroces, estaban separados. Vino el aire así, no estaban con nosotros, no estaban juntados los otros, no estaban protegiéndose, ¡pum!, se secaron. El hermano en Cristo que está separado de la gracia de Dios, como estos de Galacia, hermanos, van a producir obras secas, muertas. No van a producir verdaderas obras que salgan del Espíritu y de Jesús. No, hermanos. Entonces, esta es la problemática que Pablo está defendiendo aquí. Ustedes, como que está Pablo diciendo aquí, ustedes están interpretando todo mal. Están obrando entonces todo mal. Están interpretando todo mal. Porque yo no necesité estos consejos de ir al apóstol. Porque yo sé que mi misión me la dio Dios y eso es lo que me hace servir. Ustedes están interpretando todo mal, ¿por qué? Esa es la respuesta que les voy a estar diciendo. Entonces, mi proposición para ti, hermano, es: no seas como los Galacias, entonces no te seques. No te seques como se secaron ellos, hermanos. Y bueno, el texto dice: sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Ya vamos a explicar bien este texto de qué pasó en Arabia y en Damasco, porque hay cosas que pasaron allí, hermanos. Pero lo que quiero hacer hincapié aquí es, miren el pensamiento de Pablo a través de este texto. Es como que si Pablo les decía, todo lo contrario de lo que ustedes tal vez suponen que debería haber pasado, pasó. Ustedes están pensando todo lo contrario de lo que pasó. Eso es lo que ustedes están pensando. Eso no pasó, Pablo está diciendo, lo que ustedes piensan. No, ¿saben qué? Yo me fui a Arabia a realizar una misión y no fui a Jerusalén a consultar con Pedro o Juan o con algún apóstol, como ustedes piensan. No, yo me fui a Arabia. ¿Vieron cómo que les responde? No, yo no fui a consultar a los apóstoles como ustedes están pensando, que suponen que deberían haber pasado. Ustedes están inventando algo. Eso no pasó. Yo me fui a Arabia a realizar mi misión inmediatamente que se me encomendó este evangelio que me cambió. Inmediatamente cuando se me encomendó esta misión yo fui a Arabia. No es lo que ustedes están pensando. Están pensando todo lo contrario. Él está diciendo que algo están pensando mal. ¿Cuál es la raíz de eso? Eso ya les voy a ir diciendo. Bueno, ahora sí, les explico esto. Entonces, él fue a Arabia. Sabemos que aquí lo dice en el texto para confirmar su postura, de que él no necesitó de consejos. Pero vamos a analizar que por algo Pablo también lo dice que se fue a Arabia. Dice aquí para enfatizar que fue a otra ciudad. No fue a donde estaban los judíos también, no fue donde estaba alguien que le podría haber ayudado, no, sino que fue a Arabia, un lugar que, bueno, que está, miras en el mapa, está Israel acá, y un poco abajo está Arabia. Y bueno, Arabia es grande, la península de Sinaí es grande. Algunos suponen que es un poco más cerca de Israel, se fue más cerca de Damasco, no se fue allá re lejos en la península de Arabia. Pero bueno, se fue en una esfera donde es otra esfera. Ahí, hermanos, está lejos de Jerusalén. Y bueno, allí habrían, se supone, más gente de otros lugares gentiles y eso. Pero bueno, más allá de eso, el texto quiere significar que no se fue a pedir, por así decirlo, consulta, pedir órdenes a seguir. No, él fue directo inmediatamente a realizar su función, porque él ya sabía cuál era su función, predicar a los gentiles. Y él se fue allá a predicar. Él ya estaba ejecutando su misión en estos 2 años. Él se fue a Arabia y luego se fue a Damasco. No sabemos cuánto tuvo en Arabia y cuánto tuvo en Damasco. A veces fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y el siguiente versículo va a decir que tuvo como 3 años, 3 años. No era 2, era 3 años que estuvo por allí, en Damasco y en Arabia, entre esos 2 lugares. Pero lo que hace hincapié Pablo aquí es que fue allá. Tuvo 3 años ya sirviendo. Inmediatamente empezó a predicar Pablo cuando se convirtió y se fue a realizar su función. Él ya la tenía clara. Tanto es así que no queda vestigio de duda de que él fue a predicar ya, a realizar su misión. ¿Por qué? Tanto es así que el rey de un lugar de Arabia, luego que Pablo salió de Arabia y se fue a Damasco, en estos 3 años, el rey de Arabia le estaba esperando en Damasco a Pablo, le buscaba en Damasco a Pablo, porque había predicado de tal manera efectivamente Pablo en Arabia, tal manera que el rey como que dijo, ¿qué es esto? Me está revolucionando Arabia, prácticamente, y no le gustó nada el evangelio, y le quería, bueno, perseguir, matar. Y bueno, después tuvo que escaparse, como sabemos, como la Biblia dice, de Damasco. Algunos le ayudaron a salir de Damasco. Pero vieron que él ya empezó a realizar su función en Damasco. Hermano, esto es lo que Pablo está queriendo decir. Él no necesitó de consulta. Dios habló efectivamente a él. Pablo quería que entendiesen esto, los de Galacia. La eficacia del evangelio que le hizo cambiar, de tal manera que luego aceptase la misión que era del Dios ese que se reveló en él por medio del Evangelio, ¿no? Jesús. Y eso es lo que le hizo a realizar su misión. ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo. Luego de que se cambie, que sea otra persona, porque él antes nunca iba a tener esa voluntad de querer hacer lo que Dios quería.
Jesús quería, ¿no? Él odiaba, él perseguía a los de la iglesia. Solo el Evangelio lo hizo hacer. Hermano, él estaba seguro del Evangelio y estaba seguro de lo que Dios mismo, por medio de Jesús, por medio de su gracia, le había encomendado hacer. Pero los de Galacia no lo creían, no le creían, porque ellos se dejaron llevar por su carne, se dejaron llevar por la doctrina de los judaizantes, que decían, no, el Evangelio de Pablo es herejía. Nosotros tenemos que, está bien, como Pablo dice, hay que creer de gracia, pero luego uno tiene que perfeccionarse y realmente seguir la vida cristiana, si no, no es salvo, dice ya. Uno circuncidándose primero, uno haciendo esto, perfeccionándose por la ley, así, siguiendo reglas, así uno será salvo. Y no, la cosa no es así, Pablo decía. Y bueno, estos ponían cantidad de diversos pensamientos. Inclusive ellos decían que la gracia de Dios es por la fe que se alcanza la salvación y todo. Pero ponían tanto énfasis en circuncisión y en otras cosas, en hacer obras, cosas que habían sido demolidas ya. Y también ponían el énfasis en aún seguir la ley de Dios para ser salvo. Tanto ponían énfasis en eso, en la ley de Dios y eso, que ignoraban la gracia de Dios. Y sabemos que dice Tito, la ley fue dada para los transgresores, no para el justo. Hay que usarla legítimamente, dice. Y estos no entendían eso. Entonces, Pablo, como les estaba diciendo, ustedes están malinterpretando todo. Por eso no creen que yo salí de la gracia de Dios, que yo soy apóstol. Ustedes están malinterpretando todo. ¿Y por qué? Ahora sí les digo. Porque Pablo mismo les había dicho. En el versículo 6 dice, me maravillo de vosotros de que tan rápidamente os habéis alejado, os habéis transportados, más exacto, del que os llamó por la gracia de Cristo. Os habéis salido de esa gracia, dejaron de creer esa gracia. Esa fue la causa, eso fue el peso que les llevó a caer hacia el pensamiento de los judaizantes. ¿El qué? El querer justificarse delante de Dios por sus obras. Eso es dar lugar a la carne, al yo. Y creer que yo para santificarme tengo que obrar. Para ser salvo tengo que obrar. Eso es lo que les llevó a querer santificarse por sus propias obras y a pensar que Pablo no predicaba el evangelio correcto. Pues a la vista de ellos el evangelio que Pablo predicaba es una herejía. ¿Cómo? Esta es una gracia tan barata, capaz que habrían pensado. Esta es una gracia tan maravillosa. ¿Cómo puede ser real esto? Bueno, ellos no tendrían ese sentir de decir, esa gracia es maravillosa. ¿Por qué? Porque estaban ignorando. Al contrario, estaban menospreciando esa gracia. Para ellos esa gracia era horrible, no era maravillosa. Pero estaban ignorando que la gracia sí es maravillosa. ¿Qué cosa que estaba pasando con estos hermanos? Estaban pisoteando el evangelio de Dios. El evangelio que le dice que son pecadores y que necesitan solo de Jesús. Ellos estaban pensando que con su propia justicia ellos podían alcanzar un estatus delante de Dios. Eso sí que es una herejía. Y Pablo les estaba diciendo aquí. Ese fue el motivo que Pablo comienza ya a decirles, ustedes se alejaron de la gracia. Porque ustedes se están dejando perturbar por los judaizantes. Y por eso están atacándome a mí, y ahí luego Pablo se empezó a defender. Ese fue el flujo de pensamiento que Pablo se está defendiendo. Todo pensaban así mal, ¿por qué? Por no vivir en la gracia. Esto es, ahí les defino mejor, por no vivir en la gracia, por no seguir como comenzaron. Habiendo comenzado por el Espíritu vas a acabar por la carne. Eso les dijo más en el Gálatas 3:3 o Gálatas 3:4. Y tanto es así que luego en Gálatas 5:24 les dijo, bueno, retomo lo que dije anterior, dice que yo dije que ellos no estaban viviendo en la gracia, por lo tanto pensaban así. Esa es la causa principal por no pensar correctamente en la vida cristiana. ¿Qué es la causa principal? No vivir en la gracia. Bueno, esa es la causa principal de todo. Les traigo una ilustración.
Muchos cristianos, hermano, toman decisiones erradas. Por ejemplo, como esta que tomaron los judaizantes, es decir, pensar mal. Es una decisión errada que llevó a pensar mal. De decir, no, Pablo primero tenía que ir a consultar a los apóstoles. Pero eso no pasó, pensaron mal. Tomaron decisiones erradas para pensar mal así. ¿Y cuál fue la raíz? Es no creer el evangelio y pensar mal. Pero Pablo le corrige. Yo hice esto primero. Yo fui a Arabia inmediatamente. Yo hice esto. Por eso el evangelio que predico es el correcto. La raíz, hermano, de todo mal, ¿cuál es? Ya habrán deducido. Pero algunos dicen, no, algunos se caen y toman decisiones tan malas que, bueno, caen en pecado. Todo por causa de que descuidaron en algún momento algo. Por ejemplo, no leer la Biblia. Y luego empezaron a tomar más decisiones erradas. Porque si no lees la Biblia, no vas a hacer esto, no vas a hacer... Hubo en un lugar un momento donde empezó dicen ellos, a recaer. Por ejemplo, no leyeron la Biblia. Pero está mal. El primer causa y la única causa de empezar a caer no es no leer la Biblia. Eso va a venir de consecuencia. Pero la principal causa es no creer en la gracia de Dios. No creer en el evangelio que le da la fuerza para hacer las cosas en la vida cristiana. No creer en el evangelio, no creer en la gracia de Dios es lo que Pablo aquí está diciendo que fue la fuente de todo mal en los hermanos de Galacia. No creer en la gracia de Dios. Tanto es así que Gálatas 5:24 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cayeron de la gracia y ahí todo mal. ¿Vieron? Entonces, vivir en la gracia es estar creyendo en la gracia y estar ahí en la gracia, respirar la gracia. Saber que no es por nuestras obras, porque nosotros no tenemos justicia propia, es Jesús que nos ayuda en todo y por eso nos da su Espíritu. Y por la fe, hermano, nos apropiamos de la gran obra de Cristo. Y esa obra se vuelve eficaz en nuestra vida por la fe y vivimos la vida resucitada de Cristo, como Pablo decía: Cristo vive en mí, no vivo más yo, porque estoy juntamente crucificado con Él. Hermano, no desecho esta gracia de Dios. Luego más tarde va a decir que el poder es suministrado, el Espíritu es suministrado y le suministraba a los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Porque oyeron por fe y no por el obrar, sino porque oyeron por fe. Ahí el Espíritu manifestaba milagros en ellos. Es vivir en la gracia, es eso, es estar en la gracia, es estar ahí en esa posición tan elevada de la gracia. Lo contrario es caer de la gracia, como dice Gálatas 5:24. Y ahí está todo lo malo. Ahí está la secura, ahí está el secar. Entonces, hermanos, tú no hagas esto, tú no te seques. Tienes que estar considerándote en la gracia. Y eso es fácil porque es solo creer en lo que Cristo hizo y el poder del Espíritu obra en ti. Es solo respirar en la gracia de Dios. Esto es lo normal la vida cristiana. Y encima, esto es lo que Dios te va a hacer. Si vos no, pero tampoco le hagas responsable a Dios de tus tropiezos. No, hermano, es porque tú no te apropias de esta gracia que tú caes y tomas decisiones erradas. Pero Dios al que ama disciplina para que vuelva a los caminos. Y bueno, hermano, esto es vivir en la gracia. Tú también tienes que creer entonces en el Evangelio y vivir la vida resucitada, por lo tanto, de Cristo. Y el Espíritu obrará en ti poderes, milagros en tu vida cristiana, hermano. Y serás como Pablo, hermano. Serás como Pablo, que no solo pensarás, sí, Dios tiene la última palabra en tus decisiones, sino que dirás, Él tiene la primer palabra, porque yo creo a Él y no espero palabras secundarias de otros, sino que obedezco la primer palabra de Él. ¿Por qué? Porque el creyente va a creer en el Evangelio de Dios, que le comunica a Él directamente por el Espíritu. Y Él cree, y así Él vive en la gracia, y por lo tanto toma decisiones correctas y no erradas que le llevarán a la vida peor. Pero la primera toma de decisión que el creyente tiene que siempre tener es vivir en la fe, vivir por gracia, vivir respirando la gracia, vivir en ese estado de la gracia, confiando en que ya está todo bien, como yo siempre digo. Es confiar que el Padre amoroso te tiene ya acepto en el amado por medio de la justicia del Hijo. Hermano, no es un esfuerzo, es considerarse muerto al pecado y vivo para con Dios. Y así no vas a querer pecar nunca, porque te consideras como sos,
tu identidad, tenés segura, que sos salvo, que estás en Cristo, que ya no hay ninguna condenación, al contrario, tenés la vida resucitada, vivís con Cristo, ya te apropias de eso, hermano, y el Espíritu obra milagros en ti. Entonces, para ir terminando, voy a hacer una serie de ilustraciones mezcladas como una bomba potente, bueno, corroborada con pasaje bíblico, claro, ¿no? Claro está, como ya les fui comprobando. Pero a veces necesitamos unas ilustraciones para entender mejor, para que nuestro cerebro, nuestro ser entienda como Jesús hacía en las parábolas y eso. Hermano, los de Galacia tal vez hacían muchas obras, pero no lo hacían correctamente. No creían en el Evangelio y por lo tanto no tomaban decisiones correctas. Le estaban acusando al apóstol Pablo de no ser apóstol, por causa de pensar que la gracia era algo que no podría ser cierto. Ellos ni siquiera pensaban, como estaba diciendo, que la gracia era maravillosa. ¿Qué gracia es esto? No, ellos pensaban que era una gracia barata, que es una gracia que no es correcta. Hermano, esos estaban errados. Es cierto que la gracia que algunos predican te puede hacer entender que vos podés vivir como quieras, pero eso no es la gracia correcta. La gracia que Dios te predica a ti te hace vivir libre, confiante en la gracia de Dios, pues esa gracia te va a ayudar, por su gracia solamente, a vivir bien. Y vos estás libre, por eso estás en libertad viviendo, no tienes que preocuparte, sino que tenés que estar disfrutando, descansando en la gracia de Dios. Es lo que te va a hacer actuar por el poder del Espíritu. Y así no vas a hacer que tu carne se enseñoree, como va a decir Gálatas 5 por ahí, que no des lugar a la carne, sino que andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es algo fácil, es por solo creer, por la fe, hermano. Y bueno, entonces cuando uno no está andando sin el Espíritu, no está creyendo en el Evangelio, todas las obras externas que uno haga lo van a hacer mal, como los de Galacia. Van a pensar todo mal, como estuvimos viendo. Y por ejemplo, haciendo una ilustración, imagínense que yo tengo un anteojo especial, ya les voy a decir qué hace este anteojo, y salgo a caminar por la calle. Y veo a uno caminando así, y el anteojo me muestra, de una cierta manera, que está caminando, pero realmente ve un espíritu detrás, el anteojo ve, y está todo malhumorado, así apenas gatea, así, apenas a un paso, y, como un zombie en una película, así. El anteojo te muestra la calidad de cómo camina, por ejemplo, en esta circunstancia. Luego, ve a otro así caminando, y este se sorprende, porque el anteojo le muestra que está volando y disfrutando en un helicóptero, no sé, con una silla cómoda así, algo eléctrico así que le hace más cómodo la silla. Creo que es sillón eléctrico o algo así, disfrutando, tomando así y viendo una vista así de New York, ahí en Paris State, ahí en la plaza de Paris State, y ve, sí que está viviendo bien, caminando bien, está volando. Y bueno, el anteojo ese te muestra, y eso me mostró la calidad de que uno camina. Y bueno, así Pablo, teniendo este anteojo, estaba viendo la calidad de las obras. Y los de los hermanos Galacia, aunque tenían obras externas, era horrible, hermano. Era gateando así, como un zombie, hermanos. Y Pablo, por ejemplo, sabía, si se miraba a él con el mismo anteojo, que iba a ser ese que estaba en el helicóptero mirando a State, disfrutando un sillón eléctrico, tomando ahí, no sé, tereré, o tomando ahí un jugo frío ahí. ¿Vieron, hermano? Esto es vivir en la gracia. Demuestra la calidad de la obra. Vivir en la gracia tiene una calidad de obra infinitamente buena. Y lo otro no es ni bueno siquiera. Bueno, apenas gatea, porque son algo de cristiano. Spurgeon dijo, hermano, parafraseando, que necesitamos a cristianos que esbocen gozo, hermano. Porque hay muchos cristianos que parecen deprimidos, hermano.
Spurgeon estaba diciendo, sí, necesitamos a cristianos que demuestren fuente de vida, y comuniquen esta vida realmente si la tienen. Esta es la calidad de obra que Dios quiere de nosotros por el poder del Espíritu, pues es un Dios lleno de vida y te da vida en abundancia. Este es Jesús, hermano. Jesús cuando predicaba, la gente decía, nunca hubimos escuchado uno que predicase con así, dijeron los alguaciles. ¿Por qué? Porque demostraba vida, mostraba gozo del Dios lleno de vida, hermanos. Necesitamos gente así, cristiana así, hermano, para vivir la vida cristiana, hermano. Si no, seremos como esos gateando, hermano. Espero que esto les haya servido, hermano, y que les sea de edificación. Confíen, vivan en la gracia, por la fe en el Evangelio, por lo que Él dice que ustedes son ahora en Cristo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.